Cordial saludo. Mi nombre es Yuri Vitrago, estudiante de segundo semestre de Derecho. En este video voy a hablar un poco sobre la sociología jurídica, el realismo y el formalismo jurídico. Mucha gente cree que el derecho está solo en los códigos o en la Constitución y que la única forma de aplicarlo es leyendo la letra pequeña. Esa es la visión del formalismo jurídico. Es como un juez que solo mira el reglamento sin ver lo que pasa en la calle. La sociología jurídica entra aquí con una gran pregunta. ¿Eso es todo el derecho? Aquí la crítica principal es esta. El derecho no es solo una fórmula mágica del Estado. El formalismo cree que solo el Estado produce o crea derecho. La sociología dice, no, eso es falso. Hay derecho en las costumbres de un barrio, en los acuerdos de un mercado, en las normas de una comunidad indígena. Se olvidan de la realidad. Al formalismo solo le importa si la norma es válida, si fue creada correctamente. A la sociología jurídica le importa si es eficaz, si la gente la cumple, si sirve, si genera justicia. Si una ley es perfecta en el papel, pero nadie la usa, para la sociología es una ley muerta. La ley impide ser justo. A veces seguir la norma al pie de la letra lleva a resultados absurdos o injustos. La sociología nos enseña que el derecho no puede ser una camisa de fuerza. Debe tomar en cuenta las fuerzas sociales, los valores y el contexto para poder ser justo de verdad. Por su parte, el realismo jurídico fue una rebelión importante contra ese formalismo que acabamos de criticar. Nació sobre todo en Estados Unidos y Escandinavia a principios del siglo XX. El realismo jurídico tiene una idea muy simple pero radical. El derecho no es solo lo que dice el papel, sino lo que hacen los jueces. En el realismo, ellos definen el derecho por su eficacia o su vigencia real, no por su validez formal. Para un realista, la ley existe si se aplica. El realismo más radical dice que el derecho es la predicción de lo que el juez va a decir. ¿Y qué es lo que influye en la predicción del juez? No solo influye la ley, influyen también los hechos del caso, la moral del juez, su ideología e incluso algunos dicen que hasta lo que desayunó ese día influye. ¿Qué efecto tuvo en nuestro campo, es decir, en la sociología jurídica? El realismo obligó a la sociología a hacer algo fundamental. Primero, dejar de soñar y empezar a investigar. Nos forzó a investigar de manera empírica, con datos reales, así como funcionan los tribunales, los abogados y la policía. No solo basta con leer el código, hay que verlo en la práctica. Segundo, el poder del juez. Nos recordó que el juez no es una máquina de aplicar leyes, sino un ser humano que crea derecho con sus decisiones. Esto puso el foco de estudio en la función jurisdiccional y la jurisprudencia. En cuanto a las propuestas teóricas, la sociología jurídica no se detuvo en la crítica y el realismo. Con el tiempo ha seguido evolucionando con ideas muy potentes, tales como el pluralismo jurídico. Si el formalismo dice que solo hay un derecho, que es el del Estado, el pluralismo dice que hay varios derechos coexistiendo. Esto se ve claro en América Latina. Cuando una comunidad indígena aplica sus propias normas o cuando una asociación de vecinos crea reglas internas y las hace cumplir, ahí está creando derecho. El pluralismo nos enseña a mirar más allá del Palacio de Justicia. La teoría crítica del derecho. Esta corriente es muy reflexiva. Se pregunta ¿a quién beneficia esta ley? Analiza el derecho como un espejo de las relaciones de poder, desigualdades e ideologías de la sociedad. Su objetivo es desenmascarar cómo el derecho puede ser justo para mantener el status quo o la injusticia. Los estudios de la sociología jurídica en América Latina, pues en nuestra región no se ha quedado atrás. La sociología jurídica latinoamericana es fuerte y se enfoca mucho en problemas concretos como la defensa de los derechos humanos.
Debido a nuestra historia de violencia y desigualdad, gran parte de la investigación se centra en cómo el derecho funciona o no funciona para garantizar los derechos fundamentales y el cambio social a través del constitucionalismo. Los estudios de la justicia en la calle. Se ha investigado a fondo la reforma del sistema penal, la seguridad ciudadana, la violencia y el papel de la policía. Se han desmontado mitos como la idea de los grandes cárteles de la droga, al demostrar que sociológicamente son más bien múltiples bandas descentralizadas. El pluralismo en la práctica. En nuestros países tienen una gran riqueza de sistemas normativos no estatales. Los estudios sobre las comunidades indígenas son fundamentales para entender cómo la justicia se ejerce de manera diferente al modelo occidental. En cuanto a la importancia actual de la sociología jurídica para el derecho, si a mí me preguntaran hoy por qué esta disciplina es tan importante, mi respuesta sería que para mí la sociología jurídica es el GPS del derecho en la sociedad. La sociología jurídica nos permite pasar del deber ser al ser, o sea, de la ley escrita a la ley en la vida real. Para un abogado ayuda a ser más que un técnico, te da una visión de contexto para entender el por qué una ley falla, por qué un juez decide de cierta manera o cómo negocia teniendo en cuenta los valores sociales que están en juego. Para el juez o el legislador es una herramienta vital para crear mejores leyes y tomar mejores decisiones. Si el legislador no sabe cómo va a impactar una ley de matrimonio o una reforma laboral en la vida de la gente, está legislando a ciegas. La sociología jurídica le da la luz. En resumidas cuentas o en síntesis, la sociología jurídica es la única herramienta que puede diagnosticar los problemas de la justicia y orientar al derecho para que de verdad sirva a la sociedad y construya un sistema más justo y eficaz.